de profecía, papito lindo, que han fluido, Señor, en medio de nosotros, y creemos con todo nuestro corazón, Padre Celestial, que muy pronto, Señor, más estaremos profetizando en tu nombre, Padre Celestial. Desatamos esos dones sobre cada uno, papito lindo, de tus hijos, Dios Todopoderoso, y confesamos, Señor, de que esos dones, Señor, vendrán a hermosear, Señor, a tu iglesia, vendrán, papito lindo, a edificar a tu iglesia, Padre Celestial. Así lo creemos con todo nuestro corazón y te suplicamos, papito lindo, en esta oportunidad. Y por favor, Señor, tú puedas hablarnos, Señor, habla a nuestro espíritu. Bendigo, Señor, el esfuerzo que cada uno de tus hijos, papito lindo, ha hecho, Señor, en esta oportunidad para poder venir y estar en tu casa. Enviamos palabras, Señor, de sanidad sobre cada uno, Señor, de los que están enfermos, y creemos, Señor, de que este es un buen momento, papito lindo, para poder, Dios Todopoderoso, iniciar a ejecutar, Señor, esos dones, el don de sanidad, para orar, Señor, por aquellos que están enfermos, Padre bendito, y que en tu nombre santo, Señor, por medio de los dones que tú nos has dado, ellos puedan recibir esa sanidad, papito lindo. Una vez más te suplico, Señor, que pongas guarda, por favor, en mis labios, para que lo que vamos a hablar, Señor, en este momento venga, Señor, a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que venga también a exhortar. Que toda la gloria, que toda la honra, Padre bendito, sea solamente para ti, en todo tiempo y en todo momento. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis amados hermanos? Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Bendecimos también a los hermanos que están en Facebook. Amén. Qué bueno que se han conectado. Y como ustedes saben, mis amados hermanos, tenemos varios temas, como lo dicen, ¿verdad?, en el tintero. Amén. Y pues con la ayuda del Señor vamos a continuar hablando de los dones del Espíritu Santo. Amén. Saben que prácticamente pues no hemos hablado de todos. Amén. Sino nada más hemos mencionado por lo menos 4, ¿verdad?, que vienen a ser los dones de poder. Amén. ¿Y cuáles eran los dones de poder según lo que ya explicamos, mis amados hermanos? El don de milagros, el don de sanidades, el don de fe y el don de continencia. Amén. Entonces eso es lo que, bueno, eso no vamos a hablar el día de hoy, sino vamos a continuar, porque recuérdense que explicamos que los dones son 18, ¿verdad? Pero se dividen en 4, que son dones de poder, dones de revelación, dones de inspiración y dones de ayuda. Amén. Ya mencionamos, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, los dones de poder. Amén. El día de hoy vamos a hablar, con la ayuda del Señor, de los dones de inspiración. Y les digo, estos, mis amados hermanos, los dones de inspiración son algunos de los que a mí les puedo decir en particular, más no les puedo decir, más me inspiran. Amén. Vamos a decirlo así, los que más ¿cómo lo dice la Biblia? Desear los mejores dones. Amén. Son los que más deseo, los de inspiración. Amén. Bueno, miren, los dones de inspiración se los voy a dar de una vez, mis amados hermanos, para que ustedes y yo lo tengamos claro. Y pues cuando estemos ya hablando del por qué, porque acuérdense, de eso es lo que hemos estado hablando en estos días, de eso es de lo que vamos a seguir hablando, o sea, del por qué. En el caso de los que vamos a hablar hoy, ¿por qué son dones de inspiración? O sea, ¿de dónde sale eso? Amén. No es algo definitivamente que alguien se haya inventado, ¿verdad? Sino que está escrito. ¿Se recuerdan? No sé si fue la semana pasada, pero la última vez que hablamos de ello, les demostré con bases bíblicas del por qué a los dones de poder se les llama dones de poder. Porque el Espíritu que Dios nos dio tiene poder, dominio. Amén. Y son los dones del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de los dones de inspiración, estos solamente son 3. Amén. Recuérdense que los de poder eran 4, que eran milagros, sanidades, fe y continencia. Pero los dones de inspiración son nada más 3. Los otros son de revelación y los otros son de ayuda. Amén. Hoy vamos a ver los de inspiración. Bueno, vamos a explicar, mejor dicho, por qué es que se les dice de inspiración. Y son el don de lenguas. Amén.
Repito, don de lenguas es un don de inspiración. El don de profecía es un don de inspiración. Amén. Y estos dos, falta un tercero, que es el don de interpretación de lenguas. Amén. Esos tres dones son dones de inspiración. Amén. Ya tenemos, perdónenme que los vuelva a repetir, ya sabemos cuáles son los dones de poder, que son 4: milagros, sanidades, fe y continencia. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar del por qué a estos 3 se les llama dones de inspiración. ¿Cuáles son? A ver, repitamos a la cuenta de 3. Número 1, don de lenguas. Muy bien. Número 2, don de profecía. Muy bien. Y número 3, don de interpretación de lenguas. Esos 3 dones que se nos queden, ahí voy a estar mandando un mensajito al grupo para que repasar un poquito, ¿verdad? Son dones de inspiración. Ahorita vamos a explicar eso, mis amados hermanos, pero quiero hacer un pequeño énfasis, amén, en que estos 2, aunque son 3, pero nada, la Biblia menciona 2, el don de lenguas y el don de profecía, ya a su tiempo lo vamos a ver, tengan ustedes paciencia, lo vamos a ver. Son los 2 dones que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que ustedes y yo por lo menos debemos de tener. O sea, para ustedes y para mí, no para mí porque yo sea pastor, sino para todos nosotros, por el hecho de que somos, puede ser cristianos, puede ser hijos de Dios, o puede ser porque somos parte, sobre todo, de la iglesia que se va arrebatada. Amén. Entonces yo tengo que tener esos adornos, esas armas, ese ornamento, por lo menos 2. Yo no sé, les hago una preguntita. Esto es para todos aquellos que ya llegamos al altar, ¿verdad? Y se supone que si somos varones estábamos esperando a nuestra esposa que viniera, ¿verdad? Y si son mujeres, pues ustedes fueron las que llegaron. Que digan las que se tardaron. Imagínense, ¿qué impresión hubiéramos tenido, mis amados hermanos, si cuando vemos a nuestro cónyuge, entiéndase, si la hermana pues era la que venía y ve al cónyuge en el altar esperándola, o nosotros que fuimos los que estábamos en el altar esperando, qué impresión nos hubiera dado ver que viene nuestra novia, ya para ser esposa, pero viene en pijama, está en pijama, qué impresión nos hubiera dado. Como dicen ustedes acá, ¿ay? Algo así le dicen, ¿va? ¿Qué pasó? ¿No le habrá dado tiempo? Pero uno se impresiona, ¿verdad? Porque aunque uno ya más o menos sabe con qué atuendo va a llegar, pero uno no, al menos yo no la vi. Amén. Yo me recuerdo que el día que nos casamos, la boda era a las 4 de la tarde, estaba programada. Amén. Iba a haber un tiempo de alabanza, media hora, y a las 4:30 la novia tenía que estar ahí. Amén. ¿A qué horas creen ustedes que estaba yo en el lugar donde se iba a oficiar la boda? Yo estaba a las 12 del mediodía, ya estaba ahí, listo. Solito yo tenía las llaves y yo llegué a las 12, ya estaba ahí y me casaban. Bueno, la ceremonia empezaba supuestamente a las 4 de la tarde. O sea, 4 horas antes yo ya estaba ahí. ¿Y a qué horas creen ustedes que llegó la novia? A las 4:30 se supone que debería haber llegado. ¿A qué horas creen que llegó? ¿A qué horas llegaste, sí? A las 5:30. O sea, eso quiere decir que llegó 1 hora adelantada. No, llegó 1 hora atrasada. Y nosotros, porque yo estaba tocando el teclado, el grupo y el hermano de mi esposa estaba dirigiendo, y el grupo de alabanza ya no teníamos canciones, hermano. El canción tras canción tras canción, porque la gente había llegado puntual. Se les dijo a las 4 y ahí estaban. Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, bueno, aunque se tardó, pero bendito Dios, ya estamos casados. Amén. Pero qué impresión nos hubiera dado de que hubiera llegado en pijama. Una mala impresión. ¿Y qué impresión creen ustedes que le hubiera dado a los invitados, que de todas formas siempre hablan? O sea, hubiera sido la murmuración del año. Vieron que la novia se casó, tal persona, y la novia o el novio en pijama. Y mirá, y les aseguro que todos sacan el teléfono. Mirá, ahí están las fotos. Esas fachas. Ni bien esas fachas. Ya se dan cuenta, uno se impresiona, pero les hago una pregunta. ¿Pero acaso se impresionan ustedes cada mañana que se levantan al lado de su cónyuge, verlo o verla que está en pijama?
No, ¿por qué? Porque uno sabe cómo se acostó, estamos despertando, uno sabe, uno nos impresiona. Pero ¿por qué el día de la boda sí nos hubiéramos impresionado? Porque uno sabe, mis amados hermanos, que ese día es un día especial. O sea, la vestimenta tiene que ser especial. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Entonces, igual es, si yo me presento como esa novia que va a ser arrebatada, porque tenemos que tener claro una cosa. Hay muchas iglesias, vamos a decir cristianas, en todo el mundo. Pero la novia que se casa no son todos los que se congregan, es un grupo de los que se congregan, amén. Pero ese grupo, mis amados hermanos, tiene que llegar, no en pijama, ¿no voy a entender? Tiene que llegar con dones, preparada, sabiendo que ella sabía para qué se estaba preparando. Y les digo algo, esa novia no va a llegar tarde, no es ninguna indirecta, esa novia no va a llegar tarde. ¿Por qué? Porque el día y la hora ya está señalado. Amén. Y ustedes y yo no sé, mis amados hermanos, si el Espíritu a ustedes no les da testimonio de que Cristo en cualquier momento puede venir. Amén. Entonces, ¿por qué creen que pasa eso? Porque definitivamente el Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que el tiempo de que nos preparemos es ya. Entonces ya no podemos continuar, estar esperando a ver si algún día me cae a mí un don. No, hay que buscarlos ya. Pero sobre todo, ¿cuáles? El don de profecía y el don de lenguas. Sobre todo, el don de profecía y el don de lenguas. Miren, quizá en este momento, mis amados hermanos, ustedes no tengan tan claro, pero exactamente qué es eso. Solo les digo algo, ténganme paciencia. Poco a poquito vamos a ir llegando y vamos a entender cada uno de los dones. Ahí se van a dar cuenta, los vamos a entender. Pero repito, quizá en este momento no tengamos tan claro qué es. Por ejemplo, la Biblia habla, hay una cita en la Biblia en donde en la Biblia está escrito cómo se hablan las lenguas. Y son palabras que ustedes y yo nos ponemos a leerlas en español y más o menos se pronuncia sablacab, algo así está escrito. Y uno dice, ¿y eso qué es? Y uno se va a la concordancia y no hay significado. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia el Señor permitió que quedara escrito el don de lenguas. Amén. Y la Biblia dice que el don de lenguas, mis amados hermanos, ustedes y yo, con nuestro entendimiento, valga la redundancia, no lo entendemos. Parecemos locos hablando las lenguas, pero ¿y qué es? Es que nuestro espíritu, dice la Biblia, está hablando misterios con el Señor, algo que nosotros no podemos entender, pero espiritualmente hablando nuestro espíritu sí lo entiende, lo percibe. Y esa es la razón por la cual yo insisto en que en este momento, tal vez en el que estamos, no logramos entender, pero ¿qué es el don de lenguas? ¿O qué es el don de profecía? No importa, ustedes anhélenlo. Amén. Y a su tiempo, se lo repito, el Señor se los va a explicar. Amén. Su espíritu va a recibir testimonio, ya sea pues porque aquí lo prediquemos o porque ustedes estén orando y tengan una visitación del Espíritu y ahí lo logren entender. Amén. Pero bueno, perdónenme que lo repita tanto, pero aunque en este momento no lo entiendan a totalidad, ustedes anhélenlos, son buenos, mis amados hermanos, sobre todo, repito, esos dos, vuelvo a la carga. ¿Por qué? Porque escrito está que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Entonces por eso es que esos dos dones ustedes y yo tenemos que anhelarlos. Amén. Tal vez, no sé, como cuando uno tiene hambre, ¿qué anhela? Yo no sé, pero por ejemplo, me imagino que sí lo han experimentado. Ustedes están trabajando y están con la esperanza de que su esposa, en cualquier ratito, bueno, ya es la 1, a partir de ahorita, en cualquier ratito, me llama mi esposa. Cielo, amor, cuchicuchi, como sea, el almuerzo. Pero ya a la 1, ya uno empieza a ver el reloj, ¿verdad? 1:30 y nada. 2 de la tarde y nada. 3 de la tarde y nada. No sé, ¿qué harían? A la soda. A la soda. Yo creo que por lo menos, si uno está trabajando, uno se mueve y va a ver qué está haciendo la amada, ¿verdad? Y si la amada está
bien dormida. Ay, pobrecita, voy a ir a la soda a comprar. Bueno, cielo, levantate, mira que la que es la comida. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque cuando uno tiene hambre, hay un momento que uno aguanta para esperar, pero hay un momento en que uno ya no aguanta. ¿Y qué hace? No importa qué es lo que esté haciendo, lo deja y se va a comer. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque uno necesita recuperar fuerzas, ese dolor, como dice un corito de Adrián Romero que dice, hambre que duele. Amén. Pues igual debería de ser con los dones. Amén. Anhelarlos, aunque no los entienda, pero los tenemos que anhelar. Y yo les digo, yo sé que a su tiempo el Señor les va a dar esos dones. Yo les puedo decir algo, y mi esposa puede dar testimonio de eso, pero yo he percibido, mis amados hermanos, que a más de algunos de ustedes el Señor ya les ha hablado para que profeticen, ya les ha puesto la palabra, pero quizá entra la duda, quizá entra el miedo. No sé si les ha pasado o les va a pasar que está aquello, y esta palabra, esto es mío, y el corazón empiezan a respirar profundo. ¿Por qué? Porque esa palabra de parte de Dios, pero tenemos que vencer nuestra humanidad y abrir la boca. Aunque sea pueblo mío, dice el Señor, te amo. Hay esa profecía, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor? Que nos ama. Amén. ¿Acaso no de vez en cuando necesitamos escuchar que nos ama? Amén. Y con mayor razón si nos lo dice el Señor, aunque sea solo eso que digamos, pero el don de profecía ya se activó. Entonces les digo, hay que vencer. Les cuento algo de lo que me pasó a mí en una oportunidad. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo y hablé en lenguas por primera vez en un retiro de varones. Llegó un profeta y él oró por mí, me impuso las manos y yo empecé a hablar en lenguas. Pero cuando yo escuché lo que yo estaba hablando, miren cómo es la incredulidad, o miren cómo es el enemigo. Miren, pues a Jesús le dijeron, cuando él se bautizó, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Le acababan de decir, este es mi Hijo amado. Amén. Capítulo 3 de Mateo. El capítulo 4 dice la Biblia que el Espíritu tomó al Señor y lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando viene la tentación, lo primero que el tentador le dice es, si eres el Hijo de Dios. Dejemos a un lado lo de la piedra en pan. Pero lo primero que le dice es, si eres el Hijo de Dios. ¿Y qué le acababa de decir Dios? Eres mi hijo. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a hacer? Lo primero que el enemigo va a querer hacer es poner en duda si lo que yo tengo, lo que yo estoy recibiendo es de Dios o es mío. Eso va a ser lo primero. ¿Y qué tengo que hacer yo con esa duda? Vencerla. Usted, como dice la Biblia, el Señor le dijo a Moisés, abre la boca y yo la llenaré. Amén. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando yo empecé a hablar en lenguas por primera vez, cuando yo ya escuché que estaba hablando, no lo entendí, pero sí identifiqué y dije, esas lenguas son igualitas a las que habla mi pastor, el que era mi pastor en ese entonces. Entonces vino una duda a mí y dije, no, entonces no fui bautizado. ¿Por qué? Porque solo estoy repitiendo las lenguas de mi pastor, dije yo. Entonces fui y hablé con el pastor y le dije, mire pastor, esto y esto me pasó, yo puedo recibir testimonio de que el Espíritu Santo me bautizó. ¿Por qué? Porque yo no tenía nada planeado de cuando oren por mí, ni sabía que iban a orar por mí. Yo estaba postrado llorando, me puso las manos y recibí el bautismo y abrí la boca, así de una vez. O sea, no fue algo que yo tuviera preparado. Pero ¿qué pasó? La duda. Entonces fui con el pastor y le dije, mire pastor, yo les conté, el Espíritu Santo me bautizó, pero yo tengo dudas de si es cierto o no. ¿Por qué? Porque las lenguas que yo estoy hablando son igual a las suyas, le dije yo. ¿Y qué creen que me dijo? Mira, me dijo, cuando un bebé empieza a hablar, ¿qué tipo de palabras pronuncia? Las palabras que el papá le repite, le dice. Entonces, cuando uno es bautizado en lengua, mis amados hermanos, el que recibe el don de lengua, mejor dicho, que es bautizado en el Espíritu Santo, va a ser como un balbuceo, pero poco a poco ese vocabulario
va creciendo. No se vayan a sorprender si empiezan, qué sé yo, con un cierto don de lenguas y con el paso del tiempo lo van cambiando o van agregando o sumando palabras. ¿Por qué? Porque así es. Amén. Entonces, si en alguna oportunidad ustedes escucharon, qué sé yo, a mi esposa, me escucharon a mí, qué sé yo, al apóstol Juan, a su esposa o a alguien más hablando en lenguas y ustedes dicen, pero esas lenguas se parecen a las de la hermana, hermano, eso es el don del Señor. Amén. No le están copiando nada a nadie. Amén. Aquí ustedes y yo le enseñamos a nuestros hijos a decir papá. ¿Y qué hubiéramos hecho si nos dice daddy? Oye, este gringo. Si le estamos enseñando a decir papá, ¿qué esperamos que digan? Papá. Y si estamos anhelando un don de lenguas, pues ¿qué lengua vamos a hablar? Seguramente, mis amados hermanos, algunas que a nuestro entendimiento ya las hayamos escuchado, pero eso no quiere decir de que eso no sea del Señor. Amén. Miren, estoy tomándome tanto tiempo, ya llevo 20 minutos, pero mi trabajo en esta oportunidad es explicarles, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, el por qué esos 3 dones que les mencioné, porque son dones de inspiración. Amén. Entonces, acompáñenme por favor al libro de Pedro, nada que ver Mateo y Pedro, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a ver que me pasa la nariz. Amén. Yo repito, es segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Amén. Vean, pues entonces vamos a hablar del por qué, para que ustedes y yo podamos entender de dónde es que esos dones son de inspiración. Recuérdense que estamos hablando de los dones del Espíritu. Amén. Dones del Espíritu. Entonces, si son dones del Espíritu, ¿por qué son dones de inspiración? Dice segunda de Pedro, capítulo 1. Ay, Dios mío, aquí no he avanzado nada, perdónenme. Mientras ustedes lo buscan ahí, voy a avanzar yo acá porque me puse a predicar y no moví nada de esta cámara. Segunda de Pedro, capítulo 1, aquí estoy ya. Y versículo 21, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: pues ninguna, escuchen bien, profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, no sé si ya lo tienen ahí, ¿qué dice? Santos, dice esa versión. Va, santos. ¿Esta otra qué dice? Segunda de Pedro 1:21. Va, en esta versión dice hombres santos. En esta versión dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Santos de Dios. Santos de Dios. Va. Esta versión dice, repito, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta acá cómo claramente dice la Biblia, estamos explicando, ¿verdad?, de que el don de profecía es un don de inspiración. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué dice usted eso? Porque aquí lo dice la Biblia, que ninguna profecía vino por acto o por voluntad humana, sino que antes bien la profecía vino, mis amados hermanos, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y estamos hablando de los dones de ¿quién? Del Espíritu, los dones de inspiración. Amén. Entonces está claro de que la Biblia habla, mis amados hermanos, acerca de la inspiración que da el Espíritu Santo y la da por medio de, en este caso, 3 dones. ¿Cuáles son? El don de lenguas, el don de profecía y el don de interpretación de lenguas. Por si a ustedes se les olvida, acuérdense nada más de que hay un don de profecía y hay otro que es de 2 lenguas. Una, el don de lenguas, y el otro, la interpretación de lenguas. Amén. Bueno, está claro, mis amados hermanos, que ahí claramente nos muestra la palabra de que entonces los dones estos que estamos hablando son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hombres santos hablen. Si es el don de lenguas, ¿qué vamos a hacer? Hablar. Si es el don de interpretación de lenguas, ¿cómo lo voy a interpretar? Hablando. Y si es el don de profecía, ¿cómo voy a profetizar? Hablando. Amén. Por eso
este miércoles hace 8, en la reunión de alabanza, hablábamos, mis amados hermanos, de que ustedes y yo, que estamos siendo formados como ministros de alabanza, tenemos que guardar nuestra boca de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque vean lo que dice acá, que ustedes y yo deberíamos de hablar por medio de los dones, entiéndanmelo así, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no se trata, mis amados hermanos, nada más de hablar y hablar y hablar, sino que en más de algún momento yo tengo que hablar inspirado por el Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Amén. Ahora vamos a ver qué es eso de inspiración. Ya vimos de que los dones que mencionamos, ahí lo vimos solamente, que son para hablar, son inspirados por el Espíritu Santo. Pero ahora, ¿y qué es inspiración? Amén. Hay por lo menos acá, déjenme ver, 3, 6, 9, 12, 15, imagínense ustedes, 15 significados de la palabra inspiración. O sea, si no lo entiendo por uno, entonces lo voy a entender por otro, pero de que lo entiendo, lo tengo que entender. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Lenguas, profecía e interpretación de lenguas. 3 nada más. Amén. Ahora bien, ¿y qué es la inspiración? Esa que acabamos de leer aquí, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Vean qué tremendo. No hombres inspirados porque vieron a la muchacha y se están inspirando en ella. Amén. No, inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vean pues, ahora, ¿qué significa la palabra inspiración? Significado número 1, iluminación. O sea, por poder poner un ejemplo, ya vamos a ver otro significado acá. La inspiración, mis amados hermanos, es más o menos como, por ejemplo, hoy que yo entré acá, a pesar de que estaba pues medio claro allá afuera, ¿cómo creen ustedes que estaba aquí adentro? Estaba oscuro y presioné ahí el switch, ¿y qué creen que pasó? Se iluminó. Entonces, algo así es la inspiración. No es una idea que me vino, amén, sino es una iluminación que viene de parte del Señor. Por ejemplo, ay Dios mío, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer, y de repente, repito, no es una idea, amén, sino el Espíritu Santo nos habló y hay una forma de hacer las cosas correctamente y todo sale bien. Porque si fuera una idea, les hago una pregunta: ¿cuántas ideas hemos intentado desarrollar y nos va mal? Pero si son iluminadas, no nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque es iluminación. Veamos, sigamos explicando para poder entender un poco mejor. ¿Qué es iluminación? Escuchen, saber o conocer que, según ciertas creencias, se alcanza por, escuchen, intervención divina. O sea, pudiéramos decir que la iluminación es como un mensaje que yo puedo recibir de parte del Señor. Y ahora les hago una pregunta. Y cuando yo digo pueblo mío, dice el Señor, ¿de dónde viene ese mensaje? ¿Será que son mis ideas? ¿Será que son mis deseos? Pues no debería de ser así. Amén. Sino es que un mensaje que viene por medio de, dice el significado, intervención divina. Ahora, lo tremendo con esto, mis amados hermanos, es de que la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Imagínense, yo conocí una persona muy, pero muy cercana a mí, y alguien llegó y le dijo: así dice el Señor, que tú te vas a casar conmigo, que tú tienes que ser mi esposo, le dijo. ¿Se imaginan ustedes eso? ¿Será que esa persona fue una iluminación? ¿Será que ese fue un don de inspiración? ¿Será que ese fue el don de profecía? ¿O quién habrá dado esa iluminación? ¿Saben qué pasó? Esto fue una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenecíamos al mismo ministerio, pero éramos de pastores diferentes. Entonces, en esa oportunidad, los de la iglesia de arriba, de arriba, bueno, aquí sería arriba, ¿verdad? Bajamos, para la redundancia, la iglesia de abajo. Y estando en la iglesia de abajo, una muchacha de la iglesia de abajo le dice a un muchacho de la iglesia de arriba, no fue a mí, pero sí fue a alguien muy cercano a mí, dice el Señor que tú eres mi esposo. Total que
la persona cercana le dijo a su pastor y el pastor le dijo al pastor de la muchacha y se armó, hermano. Que por qué ella andaba dando ese tipo de profecías. Al poco tiempo, ¿qué creen que pasó? Con la hermana que andaba profetizando, resultó embarazada. O sea, ¿qué en realidad quería? No quería esposo, lo que quería era tener otro tipo de cosas por las que se salió embarazada. Imagínate, y le estaba echando el ojo a uno de la iglesia de ahí abajo. Está inspirado, pero por la belleza. Entonces, imaginemos, mis amados hermanos, ¿por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber interpretación de parte del intervención de parte del Señor. Pero también el enemigo puede tener su intervención y dar una profecía que no es de parte del Señor. En otra oportunidad pasó algo. Yo no estoy en contra del ministerio profético, que Dios me libre. Yo creo en el ministerio profético. ¿Por qué? Porque está escrito 5 ministerios. Amén. El asunto es que llegó un profeta, fue invitado a una iglesia y el profeta llevaba sus alumnos, profetas. Amén. Y entonces vino él, predicó y estaban todos los que él estaba preparando como profetas, estaban sentados ahí en la silla, ¿verdad? Y cuando él ya iba a ministrar, le dice a los que iban con él: vayan y profetícenle a los miembros de la iglesia. Y se pararon y fueron a profetizar. Y llegó uno y le dice a una hermana: así dice el Señor, que tu esposo volverá, que ya no estés triste porque yo voy a hacer que tu esposo vuelva. Terminó el culto y la hermana fue a buscar a su pastor. Pastor, fíjese, aquel hermano que está allá, que venía con el profeta, me dio una profecía y me dijo de que no estoy triste porque Dios va a traer de vuelta a mi esposo. Pero fíjese, pastor, que yo estoy soltera. Entonces, ¿qué pasó con esa profecía? ¿Será que fue intervención divina, vamos a decirlo así, celestial de parte del Señor? ¿Habrá sido el enemigo? ¿O de dónde vino esa profecía? O sea, en esa profecía no hubo iluminación. A veces tal vez son sus deseos, inventada, pero ni el diablo ni el Señor estaban en esa profecía. Amén. ¿Qué era lo que había en esa profecía? La humanidad. Amén. O tal vez el otro le gustó y se estaba profetizando como esposo. Ya volvió. Amén. Entonces, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque cuando es una profecía, cuando por medio de el don de profecía uno recibe inspiración e iluminación, o sea, eso no es un mensaje que yo leí en Facebook y voy a profetizar. No, tiene que haber una intervención divina. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, cuando uno recibe un mensaje de parte del Señor para profetizarlo, uno lo siente, pero uno también logra sentir cuando no, esto no es del Señor, estas son mis ideas. Yo me di cuenta de algo, no. Te repito, uno lo siente, pastor, pero ¿cómo hago para sentirlo? Pues cuando lo sienta lo va a sentir. ¿Se imaginan ustedes que alguien se puyó como una aguja y que ustedes quieran, vos, pero ¿qué se siente? ¿Querés sentir qué se siente? ¿Cuál es la única forma de sentirlo? Pues que lo puyo, ahí está. Y ahí lo van a sentir. Entonces, esto de alguna forma es igual. Yo les digo, cuando uno recibe un mensaje por medio de intervención divina, se siente. Pastor, ¿y cómo se siente? Anhélenlo, búsquenlo, estén esperando, Señor, cuando vengan al culto, cuando entren ahí o cuando estén en su casa. Señor, yo quiero profetizar, yo anhelo profetizar. Bueno, entonces métanse desde principio a fin. Empezamos la oración, sean los primeros ustedes en estar orando, alabanza, oración, sean los primeros. Métanse. ¿Y saben qué va a pasar? Una intervención divina. El Señor va a poner ese mensaje y ustedes, les digo, el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que esa palabra es de parte de Dios, de que recibí una iluminación, una intervención divina. Amén. Ya vean este otro, pues. Vamos a ir avanzando para poder terminar con mis amados hermanos, y pues el Señor sabrá cuándo continuaremos hablando de esto. Otro significado de la palabra inspiración, vean, pareciera algo extraño, pero es arrebato. ¿Y qué significa la palabra arrebato? Impulso repentino, escuchen esto, e inesperado a hacer cierta cosa. No sé si alguna vez les ha pasado también de que están ustedes tranquilos y de repente, qué sé yo, por ejemplo, parate y llena la puerta. O algo más o menos semejante y de repente algo pasó.
O sea, eso es una inspiración. Eso es, según el significado de inspiración, arrebato. Pero entendiendo lo que estamos hablando, esa es la manifestación de un don de inspiración que me está moviendo a que yo haga algo. Les pongo un ejemplo. Hoy estaba yo en el trabajo y de repente sentí algo así. Yo les digo, ahí está mi esposa que puede dar testimonio. Yo normalmente no lo hago, pero hoy estaba yo en el trabajo y le escribí, no sé, 2:30, 3 de la tarde. Cielo, le digo, ya llegó Mercy. Sí, me dice, desde las 11:30 hasta acá. Ah, bueno, pero cuando yo sentí eso, de preguntar por mi hija, yo me puse a orar. Porque yo sentí algo extraño y me puse a orar. Y lo primero que hice fue preguntarle a mi esposa si estaba ahí. Entonces, sí, aquí está. Si yo tenía la idea de que tal vez andaba en la escuela todavía. Amén. Entonces, algo así. Entonces, cuando uno sienta algo así, mis amados hermanos, pudiera parecer algo arrebatado. Pero estamos explicando que la palabra inspiración significa arrebato. ¿Y qué es el arrebato? Un impulso que me mueve a mí a hacer algo. Por ejemplo, ¿alguna vez han sentido ustedes, qué sé yo, como un pensamiento, el deseo de ir a abrazar a un hermano? Lógicamente un varón con un varón, ¿verdad? No, pastor, yo siento abrazar a todas las hermanas de la iglesia, pastor. Eso no es inspiración, eso es carnal. Pero alguna vez han sentido, yo estoy poniendo ejemplos, pero tal vez les ha pasado de otra forma. ¿Alguna vez han sentido algo similar? Ir a darle un abrazo a un hermano y abrazarlo. ¿Vale? Eso es. Ahí está, mis amados hermanos, la manifestación de un don de inspiración. Amén. El Espíritu los movió a dar ese abrazo. Amén. Entonces les digo, esas son parte de las características de la manifestación de ¿qué? De que el don está ahí, los dones de inspiración, don de lengua, don de profecía y don de interpretación de lenguas. No solamente sirven para decir, hijo mío, así dice el Señor, sino para ir y hacer algo. ¿Quién me puede a mí, por ejemplo, mover, mis amados hermanos, a dar algo que para mí es de vital importancia, para mí es de gran utilidad? ¿Y quién me mueve a mí a darlo? Si yo sé lo que me sirve. Esto, una inspiración. Amén. ¿Me voy dando a entender en este punto? ¿Sí? Vamos a continuar porque quiero terminar Tengo 23 minutos todavía. Vean este otro. Los dones de inspiración. ¿Qué significa la palabra inspiración, iluminación, arrebato? Pero ahora dice entusiasmo. Vean esto. Y ahora, ¿y qué es el entusiasmo? Dice, pero vean esto, es interesante. Es una exaltación del ánimo, pero vean, bajo inspiración divina. O sea, aquí es que se echa de ver, mis amados hermanos, cuando yo estoy siendo movido a hacer algo. Amén. Entonces, por medio de los dones, yo puedo hacer algo y lo voy a hacer con entusiasmo. Por ejemplo, a mí me ha pasado esto varias veces. De que yo siento enviarle un mensaje a alguien, un mensaje en particular, alguna cita, un saludo, qué sé yo, y de repente me responden, pastor, mire, eso fue una respuesta de parte del Señor. ¿De dónde vino eso? De un entusiasmo, una exaltación del ánimo o del alma bajo la inspiración divina. Una vez más, el don de inspiración, los dones de inspiración, ¿a qué me llevan? A querer hacer algo. Por ejemplo, no sé si les habrá pasado, pero con nuestra esposa o su esposo. ¿Alguna vez ustedes han sentido, yo sé que nos amamos unos a otros como esposos, ¿verdad? Pero cuando uno le dice al cónyuge, te amo, o sea, se lo dice solo porque sí. Solo, sí, te amo, el cielo me ama, sí, yo te amo. Se lo dice uno solo porque sí. Al menos yo cuando le digo a mi esposa que la amo, ¿por qué es? Porque lo siento decírselo, pero yo voy a esto. Pero alguna vez ha pasado eso de que sentimos decírselo, pero no lo decimos. ¿Qué creen que está pasando ahí? No hay entusiasmo. Por eso estamos hablando acá de que el entusiasmo es una exaltación del ánimo, del alma, bajo inspiración divina. Y como lo veíamos en el otro, y eso me mueve a mí a decirle a mi esposa que la amo. ¿Pero por qué? Porque el ver lo que ella hace al esposo, ¿verdad? El ver cómo él trata, lo lleva a uno a decirle que lo amo. O sea, la inspiración está en él, está en ella. Amén. Miren pues.
Esto no es doctrina, hermanos. Esto lo escuché en una película, pero vean, o sea, cuando ustedes miren una película, no la miren solo para perder el tiempo, más de algo les tienen que dejar. La empecé a ver, pero no la terminé de ver, como 5 o 10 minutos vi de la película nada más. ¿Y cuál es, pastor? Dirán ustedes. No sé si les digo, hermano. Sí, como la empecé a ver, pero no la terminé de ver. Si ya la vieron, ustedes van a saber de qué película estoy hablando. El asunto es que en la película aparece un hombre, empezando la película. Y él está viendo fotos creo que de sus amigos, de sus papás y de varios, está viendo fotos ahí. Y se le acerca a la mamá y le dice, a mí me llamó la atención lo que la mamá le dijo, refiriéndose a los familiares que estaba viendo en las fotos, y le dice, si los llevas en el corazón, algo así me recuerdo, o nunca te equivocarás, o siempre harás lo correcto. Y yo así, dije yo. Y me puse a pensar, porque uno de estos días yo cargaba una billetera y vi que ahí cargo las fotos de ellos. Y yo cuando los vi me reí y dije yo, y supieran que por ello estoy trabajando aquí. Pero me llamó la atención lo que le dijo la mamá a su hijo. Si los llevas en el corazón, hablando de la familia, siempre harás lo correcto. Porque si uno ama a su familia, ¿acaso se va a meter a uno, a qué se lleva problemas? Y tal vez el esposo o la esposa esperando y uno peleándose por allá. No. ¿Por qué? Porque si uno los lleva en el corazón, no es doctrina, ¿verdad? Es la película de Rápido y Furiosos 10. Imagínense de dónde saqué eso, mis amas, de esa película. No la terminé de ver, porque, el pastor lo que mira, la empecé a ver y ya les dejé un mensaje. Pues miren, me gustó, y yo creo que de alguna forma tiene razón, que si uno lleva a la familia, pero yo no estoy hablando de la familia, si uno lleva al Espíritu Santo en el corazón, siempre hará lo correcto, siempre podrá hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando uno se esté tratando de equivocar, o cuando uno esté equivocándose, el Espíritu Santo le da testimonio, hijo, hija, eso no es correcto. Cuidado con lo que ves, como decía un corito de la escuela dominical para los niños, cuidadito mis ojitos lo que ven, cuidadito mis ojitos lo que ven, porque Dios arriba está y Él te mirará, cuidadito mis ojitos lo que ven. También desde la escuela dominical. Y el Espíritu dará testimonio de, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Rápido y Furioso 10, apaga eso. O sea, yo ya no la vi, pero tal vez más tarde la llevo a ver. Me voy dando a entender, mis amados. Entonces, ¿cómo sé que lo que estoy recibiendo es de parte del Señor? Porque me van a mover a hacer algo bueno, a edificar. Pero imagínense ustedes que yo esté tranquilo y de repente me den ganas de que miro a algo. Miren, perdónenme, hermano, van a pensar que a veces uno tan carnal, pero perdónenme, pero se los voy a decir, para que ustedes miren que también somos humanos. Pero un día yo le dije a mi esposa, mira, no lo iba a hacer lógicamente, pero le dije, mira, hoy tengo ganas de pegarle a alguien. De veras, aunque no lo creas, hoy tengo ganas de pegarle a alguien. ¿De dónde amanecí yo con ganas de pegarle a alguien? Ya eso no es un entusiasmo, una inspiración divina. El enemigo también estorba, mis amados hermanos. ¿Y qué hay que hacer? Pues quitarse las ganas, pastor. No, ¿qué hay que hacer? Orar. O sea, ¿cómo sé yo de que la inspiración viene de parte del Espíritu? Porque me está moviendo a edificar, me está moviendo a consolar. Y hay una tercera que muchas veces no nos gusta, y me está moviendo a exhortar. Amén. No hacer todo lo contrario, a destruir, a señalar o acusar y a maltratar, ¿no? O sea, esos son puntos que son muy importantes para nosotros, para poder entender de que lo que yo estoy recibiendo es inspiración, amén, y que tengo que fluir bajo esos dones, que son los dones del Espíritu, que son dones de inspiración. Me voy dando a entender, mis amados hermanos, no estoy hablando muy rápido, es que si no siento que no termino. Imagínense, me quedan 15 minutos y apenas he hablado 4 y son 15. Miren, pues, este es muy curioso. La palabra inspiración significa, no sé si lo voy a pronunciar bien, porque miren, yo tengo mucho problema con lo que son las tildes. A veces le pongo tilde donde no va. Un día me dijo un señor, miren, ese bus que viene ahí, ¿para dónde va? Turrucares, le dije yo. Turrucares. Sí, le dije. Yo le dije Turrucares y dijo que era Turrucares, no sé si así, o no sé si es al revés. La cosa es que tengo problemas con las tildes. Pero esta palabra se las voy a deletrear por si la quieren apuntar. Solo tiene 5 letras. N-U-M-E-N. Repito, N-U-M-E-N.
N-U-M-E-N. Numen. No sé si está bien pronunciado. Numen. Numen. Entonces, la palabra inspiración significa numen. ¿Y qué significa numen? Vean, inspiración, escuchen esto, que suele representarse personificada. ¿Cómo ven ustedes esto? Inspiración que suele representarse personificada. ¿Cómo? Que es solo mía, dice. Más o menos. Inspiración que se representa personificada. O sea que viene, vamos a decirlo así, viene el mensaje, pero me lo traen. ¿Quién me lo trae? El Espíritu. Puede ser el Espíritu, pero personificado. Puede ser una persona o un ángel. Entonces vean qué tremendo. Por eso es que los dones no son cualquier cosa, mis amados hermanos. Yo les digo que yo recuerde 2 veces en toda mi vida he visto entidades espirituales. Una vez recuerdo que estábamos en un estudio de pastores en Guatemala y había un profeta ministrando. Y yo pude ver, mis amados hermanos, hagamos de cuenta que yo estaba sentado ahí. Y yo pude ver cómo aquí en esta parte de acá lo sitiaron entidades espirituales con escudos y con lanzas. Y estaban sitiando todo este lugar de acá al frente. Y el profeta llamó para ministrar. Y yo vi cómo habían entidades espirituales así. Y otra vez yo estaba como en un mezanini, en un segundo piso, pero el altar, digamos que estaba de aquel lado, y yo estaba en un segundo piso aquí, y estaba una administración, y yo estaba llorando aquí, sentado estaba. Yo sentí que alguien me tocó, y cuando yo volteé a ver, no pude levantar mi cabeza, pero sí volteé a ver, y cuando volteé a ver, vi unos pies con sandalias y un manto blanco que iban bajando, y solo llegó a tocarme y lloradera que tenía. Y me recuerdo de otro, tanto más que esa vez hasta hice un dibujo, saber que hice el dibujo, pero todavía me acuerdo, de una entidad que llegó con alas a mi habitación y en una mano llevaba una espada y en la otra llevaba una vara con un callado. O sea, es una vara que así, y el callado es la vueltecita esa, que sirve para jalar a las ovejas cuando están descarriando. O sea, yo lo vi y nadie me lo contó. Y yo no sé si ustedes lo creen, pero yo lo vi. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la inspiración es un numen. ¿Y qué es un numen? Una inspiración, pero se presenta personificada. O sea, una entidad que me trae un mensaje. Podemos poner varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, están los padres de Sansón, llegó un ángel. Está Josué, llegó un ángel. Amén. Y a varios personajes bíblicos los visitó un ángel. ¿Y qué traía? Un mensaje, una inspiración personificada. No sé si a ustedes les dan ganas del don de profecía, y que por medio del don de profecía se les presente. Imagínense un ángel como el tamaño del hermano. Que los ángeles son altos. Amén, dice el hermano. Amén. Me voy dando a entender. ¿Se imaginan ustedes un mensaje que se represente personificado? Al apóstol Juan, es que hay un montón que me presentó un mensaje así. Amén. Eso es por medio de los dones. Voy a seguir, dice acá. Inspiración, ¿qué significa? El quinto significado, soplo. Ahora vean esto. Según Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora bien, mis amados, escuchen esto. Ahí en Génesis 2:7 dice que el Señor sopló. Amén. El hombre, cuando ustedes y yo nos damos cuenta, pues dice acá que el hombre ya estaba formado. Podemos decir, ya estaba hecho. Amén. Pero cuando el Señor sopló, dice que el hombre se convirtió
en un ser viviente. Entonces, estos dones de inspiración, escúcheme bien, espero logre trasladar el mensaje, qué es lo que logran hacer en mi vida. Ustedes y yo ya somos personas hechas, formadas, pero cuando yo recibo un mensaje de parte del Señor por medio de un don de inspiración, eso me cambia a mí la vida y dejo de ser el William que era y empiezo a ser un William más espiritual. Empiezo a ser un ser viviente. ¿Me voy a entender? Entonces, simple y sencillamente los dones de inspiración, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hacen? Literalmente y espiritualmente me cambian la vida. Y si escucharon la profecía de hoy, hablaba acerca de eso, mis amados hermanos, de que no nos habíamos dado cuenta, pero que ya habíamos cambiado, que ya estamos en una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, ahora vive Él, ahora Él es más importante que nosotros. Amén. Y les digo, yo sé que los dones ahí están. Entonces, el don de inspiración es un soplo de vida que Dios da y que hace que me cambie la vida. Entonces, si ustedes y yo nos escudriñamos, yo no sé cuánto tiempo atrás pudieran decir ustedes, si usted me hubiera conocido a mí, ¿cuánto? 2 años. 2 años atrás, mejor, gracias, yo lo conocí hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo atrás podemos? Si usted me hubiera conocido a mí, yo les puedo decir, si me hubieran conocido hace unos 20 años, les aseguro que ni se les hubiera pasado por la cabeza de que yo llegara a ser pastor. Entonces, ¿qué pasó? Por medio de los dones de inspiración, vino el soplo de vida y me cambió la vida. Somos diferentes, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer ahora? Abra la boca, profetice, hablen lenguas. Y miren, escuchen esto. El don de interpretación de lenguas es, en su momento, mis amados hermanos, los vamos a explicar, pero en su momento, o la pastora, o yo, o alguno de ustedes, es que son momentos que el Espíritu los pone. Les vamos a decir, hermanos, se entiende de que ustedes ya deberían de hablar en lengua cuando les digamos eso, ¿verdad? Hablen sus lenguas. Entonces cada quien se va a poner a hablar sus lenguas. Amén. Pero en ese momento, alguien que tenga el don de interpretación de lenguas va a entender lo que el hermano está hablando. Todos los demás vamos a estar escuchando solo sus lenguas. Esto se los aclaro porque les pueda pasar, de que tal vez en algún momento mi esposa o yo nos pongamos aquí a orar en lenguas y ustedes, pero es que es así, mis amados hermanos. Yo estoy entendiendo lo que está diciendo. ¿Y cómo lo están entendiendo? En español o en Spanish, por si no entienden. ¿Me doy a entender? Todos los demás, pero está hablando en lengua, no entienden nada, pero ustedes lo van a entender, lo van a oír clarito. ¿Y qué deberían de hacer? Si ustedes lograron entender lo que el otro está hablando en lenguas, entonces, hijo mío, hija mía, qué sé yo, pueblo mío, así dice el Señor. Porque lo que pensemos, yo estoy hablando en mi lengua, pero ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Entonces, si lo están entendiendo, es porque ese es un mensaje que ustedes tienen que trasladar. La Biblia dice que ustedes y yo en parte hablamos y en parte profetizamos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, mis amados hermanos. Imagínense que en un momento de enojo, que Dios nos libre, le estamos diciendo al hijo inútil y que eso que hablé se convierta en una profecía. Por eso dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Amén. Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, puedo estar hablando y desatando mis buenos deseos sobre ustedes, mis mejores bendiciones sobre ustedes, y si eso se convierte en una profecía. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos el día domingo con las llaves de la moto? Fue un acto profético. ¿Y qué se espera? Pues de que a su tiempo ustedes tengan su vehículo, y ese acto profético se quedó como un acto, como un símbolo. Pues igual es, ¿se los aclaro? Porque si en algún momento ustedes escuchan que alguien está hablando en lenguas, pero ustedes lo entienden, entonces el mensaje no lo tengo que dar yo, sino ustedes que lo entendieron. Y les digo algo, no es siempre, pero se los quiero decir, normalmente, repito, pero no es siempre, a las personas que les digo que me han contado, pero yo no los he escuchado, no he visto el don de interpretación de lenguas en acción.
pero ellos me han contado que lo tienen. ¿Y saben qué característica tienen? De que pueden hablar varios idiomas. Bueno, avanzo. Entonces voy a empezar a aprender a hablar inglés, pastor. Conocí un testimonio de una persona que lo invitaron a una iglesia. Él era portugués, entonces hablaba solo portuguesinho. Y él llegó y no entendía nada de lo que estaba pasando ahí. De repente se levantó una profecía y empezaron a profetizar, casualmente, en portugués. O sea, ¿qué fue lo que el hermano estaba haciendo? Hablando en lengua. Él empezó a hablar sus lenguas y cuando se dieron cuenta el otro, el portugués, empezó a llorar y nadie se explicaba por qué. Y después dice el que estaba hablando sus lenguas, de que él lo único que hizo fue hablar lenguas, pero en realidad lo que estaba hablando era portugués. Y la profecía era para el otro. Y el otro salió edificado diciendo lo que él dijo, y después fue a averiguar si hablaba portugués y dijo, no, yo estaba hablando mis lenguas. Es que no son solamente lenguas espirituales, también son lenguas terrenales. Por eso la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo descendió, la gente que estaba afuera, dice, escuchaban a los que estaban adentro que hablaban en sus idiomas. Entonces, ¿para quiénes eran esos mensajes? Si los que estaban adentro estaban siendo llenos del Espíritu Santo, pero el mensaje era a los que estaban afuera. Entonces, esto, mis amados hermanos, a nuestra mente podrá decir, pero ¿cómo voy a hablar, por ejemplo, yo inglés si no sé? Pero usted abre su boca, ¿quién sabe si lo que empieza a hablar es lenguas? Amén. Bueno, avancemos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los dones de inspiración? Son un soplo y literal y espiritualmente me cambian la vida. Amén. Voy a ir más rápido. Miren este otro. La palabra inspiración significa presentar. ¿Y qué significa presentar? Compadecer ante una persona, ante un jefe o ante una autoridad. Voy a ir rápido porque a mí el tiempo ya se me fue. 3 minutos me quedan. Vean este, me gusta mucho. La palabra inspiración significa producir. O sea, si yo no entiendo, pero ¿qué es eso de dónde inspiración? Bueno, si no entiende qué es inspiración, pregunto, ¿cuántos de nosotros no entendemos qué es producir? Creo que la mayoría entendemos qué es producir, qué es ser productivo. Pero vean qué significa producir, dar fruto. Entonces, ¿cómo puedo saber yo de que tengo un don de inspiración? Porque escrito está, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Y cuáles son, en este caso, por lo que estamos hablando, cuáles serían los frutos? 3. El don de lenguas, el don de interpretación de lengua y el don de profecía. O sea, ¿cómo sé yo que estoy produciendo? ¿Cómo sé yo que estoy recibiendo inspiración? Porque ya se empiezan a ver los frutos. Amén. Bueno, hay muchas más cosas ahí, pero solo eso voy a decir. Inspiración significa sustentar. ¿Y qué significa sustentar? Hacer que algo se mantenga o permanezca en el mismo estado o condición sin caer. Díganme caso, no, mis amados hermanos, este es uno de los problemas de los cristianos, que un día están firmes, pero otro día. ¿Han escuchado ustedes esa frase que dicen, no, el hermano lamentablemente cayó? ¿Y por qué no lo levantaron? Le digo yo, no, es que anda en el mundo. Yo pensé que solo estaba caído, tirado. ¿Por qué se utiliza esa frase, cayó? ¿A qué se refieren cuando dicen es que el hermano cayó? A que hay algo llamado gracia, y cuando alguien cae, eso es lo que pasa, cae de la gracia, se aparta de la gracia. Entonces aquí dice que los dones de inspiración son para sustentar, lo vamos a resumir así, para que yo no caiga. Entonces, ¿por qué necesito yo tener dones? Porque si no tengo dones, viene la tentación y caigo. Por ejemplo, ¿qué hubiéramos hecho ustedes y yo en el momento de la tentación del Señor Jesús? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Venía de 40 días de ayuno. Ay, gracias Señor por enviarme este pancito en el nombre de Jesús. Hasta ahí llegó. Les aseguro que eso hubiéramos hecho. Pero bendito Dios, no éramos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué son los dones de inspiración? Para sustentar, para que yo no caiga. Díganme, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿acaso no son necesarios? Porque cuántas veces, mis amados hermanos, los cubro, los bendigo en el nombre de Jesús, los cubrimos con la sangre de Cristo, pero ¿cuántas veces no hemos estado a punto de caer? ¿Y cuántas veces hemos caído? ¿Y por qué he caído?
Por esto, por la falta de los dones. Ya voy a terminar, me quedan 6. Miren, inspiración significa traer. ¿Y qué es traer? Llevar a una persona o una cosa hasta el lugar en el que está quien habla. Entonces, llevar a una persona hasta el lugar en donde está quien habla. Por ejemplo, inspiración, traer. ¿Qué sería en este caso traer? Traer a alguien aquí a donde yo estoy hablando. En otras palabras, traer a alguien aquí a la iglesia. Es parte de los dones de inspiración. Voy a ir terminando, aunque todavía me faltan 5. Inspiración significa acercar. ¿Qué significa acercar? Poner una cosa cerca o más cerca de alguien o de algo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer con estos dones? Permitir, número 1, que nos acerquen al Señor. Y número 2, acercar a alguien más al Señor. Voy terminando, ¿no? Ya tranquilo, ya voy terminando. Ya 1 hora acabar. Ir adelante significa inspiración. Según Filipenses 3:12 dice: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Pregunto, escuchamos la primera profecía el día de hoy. ¿De qué hablaba? Como que hoy no estábamos muy dispuestos para venir al culto. Pero ¿qué dice? ¿Para qué sirven los dones acá? Siga adelante. Siga adelante. No es que no tengo ganas, es que siga adelante. Pero es que siga adelante. Entonces me quito los dones, se va a quedar atrás. Y con los dones, lo dice ahí el apóstol Pablo, dice acá: una cosa hago, sigo adelante. Sigo adelante. Amén. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, el Señor a ti y a mí, mi amado hermano, no nos alcanzó por gusto. Yo lo tengo claro en mi corazón. Ustedes no van a pasar ahí sentados escuchándome toda la vida. Va a haber un tiempo en el que yo me voy a sentar y yo los voy a escuchar. Amén. Ay, pensé que solo los grillos iban a escuchar. Amén, amén. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? Siga adelante. Siga adelante. Miren, ustedes creen, les abro mi corazón, y perdónenme, tal vez tenían otra idea de mí, pero perdón, soy humano también. Pero ustedes creen que todos los días de culto yo tengo ganas de venir. Miren, hoy por ejemplo venía, ahí está mi esposa testigo, se me olvidó decirle de que me planchara ropa. Bendito Dios, cuando llegué, un don de inspiración, ya me la tenía planchada. Ya iba yo para afuera a planchar mi ropa cuando ella entró con mi ropa planchada. Solo entré, me bañé, me cambié y me vine. 5:25 estaban abriendo acá, así. Y ustedes creen que uno viene con gran ánimo, si viene cansado a trabajar todo el día, a veces lo pega el sol, creen que uno trae gran ánimo. Pero ¿qué hago? Según lo que dice el apóstol Pablo, siga adelante, cabezón. Siga adelante, no claudique. ¿Por qué? Porque a su momento vas a hacer aquello para lo cual fuiste alcanzado. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí. Entonces, para eso son los dones. Pero si yo no tengo dones, si yo no tengo un compromiso, miren, en el matrimonio, vamos a poner un ejemplo, ya casi termino, denme unos 20 minutos, no broma. Pero en el matrimonio, no todas las veces, no todos los días uno se levanta enamorado de su cónyuge. Hay veces que dan ganas de desenamorarse, a veces que dan ganas de darle. Me recuerdo que un día me dijo mi esposa: cuidado cómo me habla porque yo no soy su hija. Ay, pero me dieron ganas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay veces en que las cosas están como que hay algo extraña, digámoslo así. Pero ¿por qué sigo yo con ella? ¿Por qué sigue ella conmigo? Porque hay una cosa que, por eso hablé de que como que el amor está un poco desgastado a veces, pero hay algo que se llama compromiso. Y por el compromiso que tenemos, seguimos adelante. Seguimos adelante. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes a veces están algo desanimados y hoy no tengo ganas de ir al culto, siga adelante. Siga adelante. Amén. ¿Cuándo va a ser el día que hoy no tengo ganas de comer todo un mes? Ahí nunca, ¿verdad? ¿Y por qué el culto sí, mis amados hermanos? Porque ahí es donde nos damos cuenta que a veces la carne es más, decía alguien, a veces la carne es más mala que el diablo, decía. Voy terminando, dije hace como media hora, me quedan 3. Inspiración, ¿qué significa inspiración? ¿Qué da? Así de simple. ¿Y qué dice Primera de Reyes 17:13? Inspiración significa
que da. No queda de quedar, sino que queda algo. Entonces Elías le dijo: no temas, veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de esto y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, cuando uno tiene los dones de inspiración, mis amados hermanos, puede tener mucho o puede tener poco, pero siempre da. Amén. Me quedan 2 y termino. Inspiración. La palabra inspiración significa enviada. ¿Y qué dice Hechos 13:26? Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Entonces, alguien que tiene dones, mis amados hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Aunque vaya, diga: pastor, por ejemplo, hoy no voy a poder llegar al culto, no porque no tengo ganas, sino porque voy a ir a visitar a tal persona. Entonces usted tiene que ir enviado. Les digo por qué. Porque muchas congregaciones así empezaron. Alguien fue, visitó una familia, por ejemplo, le tenemos echado el ojo a, ¿cómo es que se llama? San Ramón. San Ramón. Si ustedes conocen a alguien ahí en San Ramón, tenemos que entrar a San Ramón. Amén. Por ejemplo: pastor, voy a ir a visitar a San Ramón. ¿Cómo que voy? Nos vamos, le voy a decir. Ok, pues un ejemplo: pastor, mire, hoy no voy a poder venir porque voy a ir a visitar a un familiar a San Ramón. Ok, lo enviamos, la enviamos. Amén. Oramos por usted y usted va enviado o enviada. Entonces ya sé, pastor, el próximo domingo no, tampoco son así las cosas, ¿verdad? Amén. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque si ustedes van enviados, aunque vayan, qué sé yo, de vacaciones a distraerse, pero siempre hay una palabra en su boca a donde van. Amén. Para eso son los dones. Termino. ¿Y qué significa la palabra inspiración? Inspirado. Hechos 13:26 dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos ha sido enviada la palabra de esta salvación. Amén. Es la misma cita, mis amados hermanos, pero esta palabra de salvación no se le envía a cualquiera, sino solamente a aquellos que dicen hijos del linaje de Abraham. Y eso es lo que ustedes y yo somos. Y termino: por medio de la fe. Decimos amén, amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Nos despedimos, mis amados hermanos. Bendecimos a los que estuvieron en las redes sociales, y ustedes y yo que estamos acá.